Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los pastores y fundadores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar hasta tu vida, tu matrimonio, tu familia con una palabra orgánica, Jesucristo 100% sin añadiduras. Así es, preciosa familia, y el tema de hoy es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Qué importante es que nosotros, como creyentes en Cristo, como hijos de Dios nacidos de nuevo, sepamos diferenciar entre lo verdadero y lo falso, ¿sí? Si hay un verdadero evangelio es porque hay muchos evangelios que se parecen al verdadero, pero no lo son. Son mensajes mezclados, son mensajes, sí, muy bonitos, de mucha motivación, muy buenas enseñanzas sacadas de la Biblia, pero de igual manera vemos que muchas religiones también traen mensajes muy positivos, muy buenos, mensajes motivadores, pero carecen del poder de Dios que está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Tenemos que entender que si hay uno verdadero es porque hay muchos falsos, hay mucha falsificación hoy en día en el mensaje. Y tú tienes que entender esto, que así como tú sabes reconocer entre lo que es un pollo verdadero y entre lo que es una imitación de pollo o pollo procesado con una cantidad de ingredientes que no le hacen bien a tu cuerpo, a tu salud, tu cuerpo, cuando tú le das el buen alimento, él sabe diferenciar y dice, oye, esto sabe a pollo, huele a pollo, sí, se ve muy parecido al pollo, pero la realidad es que no es pollo. Y cuando lo comemos no nos hace bien. ¿Por qué? Porque lo que nos hace bien es el alimento que sana, la doctrina que sana. Y hay una gran diferencia, y es muy importante que entendamos esto, en predicar de muchos mensajes de la Biblia a predicar el Evangelio, de enseñar acerca de muchos temas de la Biblia a enseñar el Evangelio. Entonces, si no tenemos esto claro, nos vamos a estar exponiendo a mensajes que no van a traer la nutrición que nosotros necesitamos. Es muy importante que entendamos esto. El Señor quiere que estemos bien nutridos de la buena palabra, del evangelio del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del nuevo pacto, porque no todo lo que está en la Biblia se come, no todo lo que está en la palabra de Dios se come, aunque sirva para muchas cosas. Tenemos que saber reconocer el mensaje del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a ir rápidamente al Evangelio de Marcos y vamos a leer en el capítulo 16 los versículos del 14 al 16 y dice así. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjese bien, para nuestro Señor Jesús era verdaderamente sumamente importante, ¿sí? Urgente que los primeros discípulos, que esas personas que Él escogió y utilizó para comenzar este mover de Dios, para que este mensaje llegara a todos los rincones de la tierra como ha llegado hasta nuestra vida, era sumamente importante que tuvieran claro cuál era la gran comisión, cuál era esa misión que se nos había sido encomendada. Y el Señor lo dejó bien claro, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora, ¿cuál Evangelio? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál evangelio? Cualquier tema de la Biblia. Fíjate que en ningún momento el Señor les dijo, vayan predicando acerca de la Biblia por todo el mundo y vayan hablando de todos los temas que ustedes quieran y escojan como quieran. No, fue muy específico y dijo el evangelio. Y vemos que hay algo muy importante. Sí, le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El evangelio en el griego quiere decir buena noticia y vamos a ver cuál es esa buena noticia y por qué es sumamente urgente, necesario que nosotros como creyentes en Cristo tengamos esto bien claro para que no te metan gato por liebre y para que no sigas comiendo comida intoxicada.
comida llena de toxinas, las cuales no te van a hacer bien, las cuales no te van a ayudar a crecer en tu identidad en Cristo, las cuales no van a alimentar la herencia que tenemos en Cristo y la cual no nos va a ayudar a que seamos esa influencia que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Así es. El Señor dijo claramente, dijo, el que cree y sea bautizado será salvo. Inmediatamente cuando nosotros leemos esto, muchas personas pensarán, bueno, sí, que creyó y ahora lo vamos a bautizar en el agua. No, aquí no está hablando del bautismo del agua. El bautismo que está refiriéndose acá es el bautismo en la sepultura, el bautismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para poder nacer de nuevo. Porque solamente una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ha sido bautizada en su muerte y resucitado en una nueva criatura. Entonces, vamos a ver ahora la definición más clara, más objetiva, más directa y más práctica que podamos nosotros encontrar en las Escrituras, y estoy hablando y me estoy refiriendo directamente en el nuevo pacto, que repito, nuevo para los judíos y para nosotros los gentiles, el único. Mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 4, y dice así. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está muy, pero muy claro. Entonces, fíjese bien. Cuando nosotros vemos esto, esta es la definición del evangelio. Entonces, ¿qué evangelio se está predicando? El evangelio simplemente consiste en ¿qué? En muerte, entierro y resurrección. ¿Sí? Muerte, entierro y resurrección. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, Él se está refiriendo, yo soy el camino, yo pasé por ese lugar de la muerte física y soy la resurrección. Entonces, si tú quieres vida eterna, cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sígame a dónde? Al proceso de ¿qué? De muerte, al proceso de entierro y al proceso de resurrección. Algo que ocurre milagrosamente. Es una obra perfecta del Espíritu Santo cuando una persona al creer, literalmente, el Espíritu de Dios le hace una cirugía espiritual donde se extrae una naturaleza totalmente, donde nos sacan de Adán y nos colocan en Cristo, donde nos trasladan de un reino de tinieblas al reino de la luz. Pero fíjense qué importante esto, porque aquí nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar y dice, ahora os hago saber, ¿sí? Hermanos, el evangelio que os prediqué. Fíjate bien, ¿qué evangelio se está predicando hoy en día? Evangelio del reino, evangelio de la prosperidad, evangelio de esto, evangelio de lo otro. Una cantidad de mezclas de lo nuevo con lo antiguo. El evangelio según Elías y ahora lo profético y ahora esto y ahora lo otro. Y una cantidad de mezclas que suenan muy espirituales, suenan muy atractivas al oído, pero carecen totalmente de la verdad, de la pureza del evangelio, de la exposición de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con su muerte, con su entierro, ¿sí? Su sepultura y la resurrección. Cuando Él dice yo soy el camino es porque ya Él fue, y por eso cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Señor nos dice ya nosotros no veremos la muerte, solamente dejamos el cuerpo, porque ausente del cuerpo presente con el Señor, y ya Él fue y vino y dijo yo soy la resurrección, tranquilo, yo soy el camino. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, por eso la palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir que no te puedes salvar según tus propios esfuerzos. No nos podemos salvar según nuestro conocimiento o según nuestra espiritualidad, porque Dios jamás nos invita a que Él te va a mejorar a ti, a que te voy a hacer una mejor persona, te voy a hacer un mejor ciudadano, te voy a hacer un mejor esposo, un mejor padre, o te voy a hacer más responsable, te voy a quitar todos los malos hábitos que tienes. No, Dios no nos mejora.
Dios nos invita para hacernos de nuevo, porque el problema que tiene el ser humano que no conoce a Jesús, que no ha nacido de nuevo, es un problema de naturaleza. Una naturaleza que se perdió en el jardín del Edén por causa del hombre querer llevar su vida a su manera y comer de la comida incorrecta, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de esa fuente de sabiduría que te dice: yo sé lo que estoy haciendo, yo tengo mis estudios, yo tengo mi filosofía, yo tengo mi ideología, y todo eso delante de Dios es simplemente basura que no sirve ni te puede salvar. Solamente Jesucristo salva. Solamente el poder de Dios, a través de la presentación de este mensaje, que no solamente nos salva, sino es el mensaje que nos alimenta también, lo deja muy claro cuando dice él: el cual también recibiste. Es decir, estas personas al comienzo recibieron el mensaje, pero comenzaron a surgir otros, a predicar otros mensajes y a añadirle a los mensajes, como que si se tratara de un programa donde Dios quiere mejorar tu comportamiento. No, Dios quiere llegar a la raíz del problema, que es un cambio de naturaleza y luego un cambio en la forma de pensar que ocurre a través de conocer estas verdades poderosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde cambia nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, de decidir, cambian nuestros hábitos, porque el cambio ocurre adentro, en la naturaleza. Entonces lo dice muy claro cuando dice: por el cual también son salvos. Es decir, al escuchar este evangelio y al creer, es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esa cruz solamente la llevas hasta que llegas al punto de morir y decir: Señor, no me puedo salvar a mí mismo. Señor, necesito un cambio radical en mi vida. Señor, tú eres la vida eterna. Señor, tú eres el único que me puedes dar ese regalo de vida eterna. Tú eres el único que puedes perdonar todos mis pecados y hacerme de nuevo. Cuando la persona llega a esa realización, a ese convencimiento, ocurre un milagro, literalmente. Un milagro espiritual. Y mira lo que dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿De quién? Lo mismo que recibí ¿de quién? Que Cristo murió. Entonces comienza a presentar el evangelio, que si nosotros no presentamos que para que pueda haber vida primero tiene que ocurrir una muerte, y para que pueda ocurrir una muerte tiene que ocurrir una entrega de que no te puedes salvar a ti mismo, de que no te puedes mejorar a ti mismo. No importa las piruetas espirituales que hagas, no importa lo consagrado que te quieras hacer para Dios, si no hay un cambio radical de naturaleza, un cambio de raíz, no puede haber una transformación. Porque el evangelio comienza con muerte. Cuando el Señor nos hace una invitación, cuando el Señor dice: si quieres venir en pos de mí, el primer paso es la muerte. Y esa muerte ni siquiera la puedes lograr tú, sino se logra al creer y decir: tú eres Dios que te hiciste hombre, tú eres el único Salvador, tú eres el único mediador, tú eres la vida eterna, tú eres la resurrección y yo necesito de eso. Cuando el ser humano llega a ese punto en su vida, ocurre un milagro donde el Espíritu Santo nos lleva literalmente y nos crucifican con Cristo. Ahí llevas tu cruz contigo para ser crucificado. Y en cuestión de así de milésimas de segundo ocurre una sepultura y ocurre una resurrección en una nueva criatura. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona dice: wow, yo no sé qué fue lo que me pasó. Yo lo que sé que antes no veía, mas ahora veo, ahora entiendo, estoy en paz con Dios. Sé que cuando deje este cuerpo en este momento, sé que voy a ir a su presencia. Ocurre un milagro espiritual. La persona no podrá saber mucho de la palabra, ni mucho del mensaje o de su herencia, pero hay algo dentro de él que está viviendo ahora, y es Cristo quien vino a vivir en él, el Espíritu de Dios, el amor de Dios que fue derramado en su corazón. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo, fíjate, que recibí. ¿Y qué fue lo que recibió él? El mensaje. El mensaje que tú tienes que tener claro, que yo tengo que tener claro, que se debe repetir tanto que las personas deberían ya de sabérselo y aprendérselo. Y no toda esta verborrea que se escucha, que por
tantos lugares en mensajes que no tienen que ver nada con el evangelio. Es el evangelio según fulano, según mengano, según la denominación tal, según la religión tal. No, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio es muerte, sepultura y resurrección en una nueva criatura. Ese es el evangelio que salva. Ese es el evangelio que nutre. Ese es el mensaje que verdaderamente nos alimenta. Dios lo diseñó de tal manera para que nada más te pudiera alimentar. Por eso tú ves una cantidad de creyentes que viven literalmente semana a semana con azúcar y cafeína espiritual, de emoción tras emoción, de tratar de encontrar espiritualidad, de sentirse más cerca de Dios, de sentirse más consagrado de Dios, porque no saben lo que tienen, no saben quiénes son, no tienen su identidad clara. Porque este evangelio carece de predicación. Ya no se escucha, ya es muy poca las personas porque dicen, no, es que tengo que predicar algo más atractivo, tengo que mostrar más unción, tengo que mostrar más espiritualidad para que la gente quiera escuchar, y todo eso es pura verborrea y basura que no tiene nada que ver con la verdad del evangelio. Vayamos a Romanos capítulo 1, en el versículo 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? El justo es aquel que ha creído en el justo. Y al creer somos colocados en el justo, que es Cristo, y nos hacen justo. Al creer somos colocados en el santo, que es Cristo, y Dios nos hace santos. De la misma manera, somos colocados en el Hijo y Dios nos hace hijos suyos. ¿Y quién es la fe? La fe es Cristo. Fe vino a vivir en nosotros. Y esa fe se alimenta ¿con qué? Se alimenta con Cristo, se alimenta de Cristo, se alimenta de este mensaje. Y ahora es Cristo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Ahora no es yo tengo más fe que tú tienes menos fe que yo, y mira la fe mía y mira los frutos míos. Eso es pura basura y mentira, porque todos tenemos la misma medida de fe. Lo único que unos van creciendo y la van desarrollando, pero es la misma. La fe nuestra ahora es Jesucristo viviendo en nosotros, obrando a través de nosotros, y alimentando la vida que ahora tenemos en Él, que sin Él sería imposible poder vivirla. Entonces, fíjate bien lo que dice Hebreos. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Qué quiere decir eso? Que era lo que esperaban estos hebreos, estos judíos, esperaban la promesa que Dios le dio a Abraham, y esa promesa llegó, que es Cristo, y ahora Cristo está viviendo en nosotros. Vayamos a Colosenses 2, versículo 12, porque es importante que veamos en las Escrituras, sobre todo en el nuevo pacto, esto que estamos hablándote, para que no te metan gato por liebre y para que comiences a alimentarte de una palabra orgánica que, repito nuevamente y no me canso de repetir, que te va a alimentar en tu identidad en Cristo, te va a recordar la herencia que tienes en Cristo y el cómo ser influencia ahora aquí en esta tierra para Dios. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Ahí está claro. Entonces, ¿de qué bautismo habla? Dice, el que crea y sea bautizado. ¿Por qué? Porque no es solamente creer, es que tiene que creer y manifestarse el nuevo nacimiento. Hay personas que dicen, no, yo creo, pero no se ha manifestado el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en realidad no han creído. En realidad siguen en su mente y en su corazón queriendo poner a Jesucristo como una añadidura más. Jesucristo más mi religión, Jesucristo más mi filosofía, Jesucristo más mi ideología o mi forma de pensar, y Jesucristo, y lo tengo ahí almacenado. No, es Jesucristo y punto, 100%. Y cuando la persona cree de todo corazón, es bautizado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es sepultado en su muerte, bautizado en su muerte. ¿Para qué? Para resurrección.
como dice Colosense, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Entonces, ¿de qué bautismo está hablando cuando el Señor mencionó y dijo, vayan y prediquen este evangelio? ¿Sí? Y todo el que cree y sea bautizado. Ahí no está hablando de bautismo de H2O o de agua. El agua no tiene ningún poder. Eso simplemente era un bautismo, una práctica del antiguo pacto, un bautismo para arrepentimiento en el pueblo judío. Que sí, no tiene nada de malo que tú lo quieras celebrar, como para dar testimonio Claro. que has nacido de nuevo, que has sido muerto y resucitado una nueva criatura. Pero eso no es necesario para salvación. Para salvación es necesario nacer de nuevo y obtener la naturaleza nueva, y solamente ocurre al creer y ser que bautizado en su muerte, lo que quiere decir que es una persona que fue sepultado y nació de nuevo. Eso es lo que está hablando la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos claramente esto, tenemos que entender que el Señor no solamente nos exhorta a que no nos dejemos engañar más con esta cantidad de motivadores que les encanta predicar de la Biblia y hablar temas interesantes, pero carecen totalmente de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, carecen 100% de manifestar su obra completa y perfecta, y por eso hoy en día no vemos nuevos nacimientos. Por eso hoy en día hay muchas congregaciones llenas de muchas personas que no han nacido de nuevo y están engañados totalmente porque van simplemente a recibir programas, a ver cómo mejoran su comportamiento, a ver cómo consiguen más espiritualidad, a ver cómo consiguen en sus esfuerzos más consagración para Dios, y carecen totalmente de la vida de Dios en ellos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 y 4 dice así: Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Exactamente. Entonces fíjate qué tremendo esto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hoy en día la gente tiene comezón de oír algo nuevo, no, algo más interesante. Oh, no, este hombre qué espiritual es, o con qué profundidad habla. Fíjense bien, cuando la palabra dice en 2 de Corintios, pero temo que así como la serpiente con astucia, es importante que yo aclare esto. La palabra dice que en los últimos días vendrán tiempos de apostasía. Apostasía quiere decir apartarse del mensaje, apartarse de la verdad, y eso es lo que sobreabunda ahora. Solo se puede apartar de la verdad uno que ha estado en la verdad o está en la verdad. Eso no quiere decir que no haya nacido de nuevo. Hay muchas personas que han nacido de nuevo dando el mensaje que no es. Muchas personas que han sido engañados, son muy lindas personas, son personas que aman a Dios, personas que han nacido de nuevo, pero les han engañado y están compartiendo un mensaje que no es. Ellos no son responsables, tú tienes que ser responsable por tu vida. Tú tienes que aprender a discernir la palabra que es y a entender que cuando tú comienzas a ver personas que te mezclan el mensaje y comienzan a añadirle cosas, frases como por ejemplo buscar más de Dios, acércate a Dios, estás alejado de Dios, tienes que consagrarte, tienes que servir más a Dios, y te involucran a ti como el centro del productor de lo que tienes que hacer para Dios y de producir. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo bien claro. El Señor dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el productor y ustedes los recibidores. Lo que tenemos que estar es cimentados en nuestra identidad y recibir el alimento correcto para que entonces naturalmente, así como un árbol de manzana da manzana, naturalmente una persona que esté en Cristo va a manifestar la vida de Cristo. Pero si yo le doy la comida incorrecta y entonces, como dice la palabra, que así con esa astucia como la serpiente engañó a Eva, pues hoy en día muchas personas con astucia están siendo engañados de personas que han sido engañadas y están predicando un evangelio que es totalmente diferente al evangelio del nuevo pacto. Es un evangelio mezclado con el antiguo pacto, con el nuevo, con filosofía humana, con psicología humana y con una cantidad de cosas que cada vez es impresionante. Es impresionante que uno se siente y uno se pone a escuchar y dice, pero Señor, ¿dónde se está predicando este mensaje? El Señor te dice, bueno, es que estamos en tiempos de apostasía.
donde se han apartado de la verdad. Entonces dice, así como la serpiente engañó a Eva con astucia, que vuestras mentes, es decir, el alma, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, es decir, del mensaje sencillo, sí, un mensaje sencillo pero poderoso, así lo hizo el Señor, sencillo pero poderoso. Yo creo que una persona que lleva ya 1 año, 2 años, 3 años en una congregación y todavía no sabe quién es en Cristo, no tiene su identidad clara, tiene una verborrea de mensajes en su cabeza y de Biblia, sabe mucho de Biblia, pero no conoce el Evangelio ni la sencillez, porque en su mente ha sido engañado, ha sido desviado con una cantidad de palabrería y con muchos maestros supuestamente de Dios, cuando en realidad lo que le han metido es Biblia, historia y Biblia, historia, y no le dan comida. Entonces los entretienen solamente con una ¿qué? Con una cafeína espiritual y un azúcar espiritual para mantenerlos en las emociones y mantenerlos siempre buscando algo más de Dios, sentir algo más de Dios, sentir más unción, buscar más unción, más presencia. Y todo eso está muy lejos de la verdad. Entonces dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, que es lo que estamos viendo hoy en día, una cantidad de gente edificando sus reinitos, edificando sus ministerios, en donde carecen totalmente de la verdad, donde son el centro de la atracción, donde ellos son, como quien dicen, los líderes, los motivadores, los ungidos. Peligro, 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 peligro. Gálatas 1:8, y vamos cerrando, y dice así. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. ¿Qué quiere decir sea anatema? Sea maldito ese mensaje. Imagínate, Sea maldito ese mensaje. así de delicado es eso. Es súper delicado, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con la manifestación de la vida de Cristo, no. Esto tiene que ver con que personas nazcan de nuevo, no. Porque es en el poder del Evangelio, es ahí, el poder de Dios reside y radica en el Evangelio. Y hay muchas personas que creen que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. Han tenido una experiencia espiritual como la tiene cualquier otra persona en otra religión. Tienen una experiencia tras una experiencia y buscando, pero no han experimentado el nuevo nacimiento. Y otros que han nacido de nuevo y no están siendo alimentados con esta palabra orgánica del nuevo pacto. Entonces la palabra dice muy clara que ni aún un ángel del cielo bajara y os anunciara o predicara otro evangelio. ¿Cuál otro evangelio? El evangelio es muerte, el evangelio es que es sepultura, el evangelio es resurrección. Y una persona que ha pasado por ese proceso es una persona que no se promueve a sí misma, es una persona que no anda manipulando ni anda controlando, es una persona que no anda buscando figurar, es una persona que no anda buscando centralizar el poder, es una persona que más bien huye de todo eso, porque el Cristo verdaderamente que está en nosotros ¿cómo le diría? Nos guarda de todo eso, porque Cristo no es arrogante, Cristo no es prepotente, Cristo no es manipulador, Cristo no es controlador, Cristo no es egocentrista. Dios mismo, cuando llegó a la tierra, descentralizó el poder sobre su cuerpo, sobre su iglesia. Somos iguales. Por eso el Señor, cuando le habló al pueblo judío, cuando le habló a ellos acerca del nuevo pacto, le dije, vendrán días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como lo hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? No como ese, sino que pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y qué leyes son esas? La ley del amor, la ley de la fe, que es Cristo. Está todo ¿qué? Conjugado en Cristo. Y dice, y todos me conocerán, ninguno tendrá que enseñar a nadie. Ven y conoce al Señor, que es lo que vemos hoy en día. Ven para que recibas más de la unción. Ven para que recibas un nivel de mayor espiritualidad. El Señor lo dijo clarito, vendré a vivir en ellos. Y todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Vendré a vivir en ellos, y ese es el gran misterio de Dios. No te dejes meter más gato por liebre, no te dejes engañar, ¿sí? El mensaje del Evangelio no es popular, pero es efectivo. El mensaje del Evangelio no solamente salva, sino te alimenta. Exacto. Las cartas del nuevo pacto es el alimento que tienes que comer. Olvídate de estar comiendo comida que no tienes que comer. La palabra claramente dice que la ley es santa,
justa y buena, pero no puede hacer a nadie ni santo, ni justo, ni bueno, solo Jesucristo. Y dice que la ley bien aplicada es buena porque es para aquel que no ha nacido de nuevo. Pero para ti que has nacido de nuevo, tu único alimento es Jesucristo sin añadidura. Tu único alimento son estas cartas donde te vas a alimentar en tu identidad. Te va a recordar de tu herencia el cómo ser influencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo, preciosa familia! ¡Qué privilegio escuchar el verdadero evangelio! Así es. Y tú que nos escuchas quizás por primera vez, queremos darte esta oportunidad. Si tú crees lo que te hemos hablado, si tú sabes y crees y estás convencido que necesitas un cambio radical en tu vida, de naturaleza, lo que la palabra llama el nacer de nuevo, todo lo que necesitas es creer. Si tú crees que Jesús es Dios que se hizo hombre, si tú crees que fue a la cruz a morir por ti, si tú crees que solo a través de su sangre recibes el perdón de todos tus pecados y a través de ese sacrificio, de ese cuerpo que él entregó, el regalo de la vida eterna, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, necesito una cirugía espiritual. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres Dios que te hiciste hombre y viniste a pagar por mi deuda. Yo ahora recibo ese regalo de la vida eterna. Hazme de nuevo, Señor. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a ser sepultado y resucitado en una nueva criatura. Tú eres el único Dios y Salvador. Tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, por perdonarme de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y gracias por el regalo de la vida eterna, porque hoy nazco de nuevo. Me haces una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Salvo soy y sé que el día que me toque partir de esta tierra, en tu presencia estaré. En el nombre de Jesús te queremos felicitar y dar la bienvenida a la familia más feliz de la tierra, la familia de los hijos de Dios. Así es, preciosa familia. Que tengan una semana hermosa, preciosa y abundante paz y gozo en nuestro Señor Jesús. Bueno, familia, estos fueron sus pastores y fundadores de Génesis 1:27 Family, agradeciéndoles a todos los que nos están escribiendo, agradeciendo a esta comunidad que sigue creciendo. Gracias por tus comentarios, gracias por darle me gusta a estos videos, para así que estos videos alcancen más personas. Compártelos y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.